6 de la tarde en punto en toda la República Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bienvenidos a la continuidad informativa de A24. Mi nombre es Ramón Indart y hasta las 7:30 te hacemos compañía. Luego llegará el gran Facundo Pastor con 18,4 la sensación térmica aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un día espléndido, otoñal, para disfrutar este 1 de mayo, Día del Trabajador, donde es un feriado internacional, no solo en la Argentina, pero donde pasan muchísimas cosas a nivel político y económico, porque en el lapso de 1 hora y media vamos a estar en esa imagen que fue la imagen del día, en la calle, en la avenida 9 de Julio, con organizaciones sociales, muchas oficialistas que reclaman no al Fondo Monetario. Para que te des una idea, la crisis y la interna que tiene hoy el gobierno nacional, con organizaciones que salen a la calle, que dicen, nosotros estamos adentro del gobierno, pero no dejamos de reclamar. Bueno, vamos a estar aquí en vivo con Hugo Cachorro Godoy, uno de los hombres más fuertes cuando hablamos de gremios, para entender esa imagen. Esa fue del mediodía. Después a la tarde llegaron los actos de la izquierda. Y mañana será el acto de la CGT. ¿Qué va a decir la CGT? Hace minutos Carlos Acuña nos decía en Radio La Red con Facu Pastor, bueno, un paro la verdad que no soluciona la situación. Después nos dicen a nosotros que andamos parando y que es un problema para el país. Bueno, los gremios tienen su tradición, tienen su nacimiento en el peronismo, por ende es muy difícil que un gremio le pare un país al peronismo, sobre todo en un año electoral. Porque nos vamos a meter con la interna, porque hoy Daniel Scioli dijo, me gané el derecho a estar en una primaria. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, porque Cristina Fernández, porque Sergio Massa también presionan para que se baje. Atención con mañana. Mañana en Brasil, Alberto Fernández, Massa y Daniel Scioli. ¿Cómo se van a ver las caras? Te lo voy a contar en un ratito. Bueno, no estoy solo, estoy acompañado. Carlos Campolongo y Lili Garuso. Carlos, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Feliz Día del Trabajador, Carlos. Sí, antes empecemos por eso. Feliz día. Eso. Para los que tenemos trabajo. Todos los trabajadores. Feliz día. Bueno, hiciste un punteo. Sorpresas nos va a dar todavía el resto del año. Totalmente. Con lo que puede suceder. Bien señalabas, hoy hay una tradición, digamos, con lo del Día del Trabajo, que recuerda, evoca otras etapas en la vida de nuestro país en donde las concentraciones eran multitudinarias, sí. Esto en vida de Perón, inclusive después de que hubiese muerto Perón. Era una tradición, hoy está muy deslucida. Yo me pregunto, sí. Después lo podemos hablar a lo largo del programa, la cuestión es la siguiente. ¿Influye el desflecamiento político en general en el rumbo de las organizaciones gremiales? Y yo creo que sí. Eso después lo vamos a hablar. Sí, porque a ver, se vio en la imagen. Como vos decís, muy dilucido. Acá se estaba jugando una interna electoral del peronismo, a ver dónde metemos la lista, dónde metemos los candidatos. No hubo grandes oradores. El gobierno está inmerso en esta crisis y le pide a las organizaciones, momentito, quédense acá, pero ahora lo vamos a ampliar, vamos a estar también en la calle y nos vamos a meter con la economía. Porque hay una noticia económica hoy que va a tener impacto mañana muy fuerte por el tema del dólar. Pero también vamos a hablar de inseguridad porque está a la orden del día. Lili, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz día, lógicamente, para todos. Y yo te voy a hablar de una fiebre. Muchos hablan de la fiebre del dólar, ¿no? Sí, la fiebre del litio también. Del litio, de muchas cosas. Yo te voy a hablar de la del bronce, que tiene que ver con la inseguridad, porque de esto también venimos hablando recurrentemente. Una nueva modalidad. Veíamos a aquellos que roban en los cementerios, aquellos que roban en los porteros eléctricos de las casas. Hoy te voy a mostrar esto, una nueva modalidad, un nuevo elemento que tenés que tener cuidado en tu casa, sobre todo en los barrios, que es donde pasa esto, en el conurbano, y que tiene que ver con robos en la calle por esta fiebre, por la fiebre del bronce. Bueno, ya nos vamos a meter entonces con ese tema, con cámaras de seguridad que básicamente lo que generan y lo que logran es que todos veamos en vivo y en directo. Después no, la verdad que no pasa mucho más, pero ya nos vamos a meter en el informe de Lili. Te decíamos 1 de mayo, con una situación social de emergencia, con una canasta básica por encima de las 190 lucas para arrancar a hablar, con una jubilación mínima que está muy por debajo de esto, con una gran parte de los argentinos que busca trabajo y además gran parte que ya dejó de buscarlo, que son esos sectores que quedan afuera directamente de los números oficiales.
siempre decimos, nada mejor que tener trabajo, el que lo busca ojalá que lo encuentre, pero después está el que dice, ¿sabes qué? Ya está. Gasto más plata saliendo a buscar que quedándome en mi casa y changueando en la cuadra. Todo eso que nosotros te contamos todos los días con los móviles, con la calle y demás, cuando vos vas a la política hoy se traduce en una agenda completamente irreal. Porque se habla de una foto de unidad forzada que tuvo hace unos días el PRO. Esta semana todos en el PRO diciendo se baja María Eugenia, cuidado que lo va a anunciar, pero tenemos que meterla en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri se tiene que correr. Imagínate del otro lado al votante porteño que está ahora en Caballito, que está en La Boca, que está en cualquier lado de la ciudad diciendo ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando? Bueno, la política hasta el 24 de junio lamentablemente no te va a hablar ni a vos, no me va a hablar a mí, no le va a hablar a nadie. Se van a hablar entre ellos. Por eso Scioli habla de tener la oportunidad de jugar, por eso Massa insiste con hasta último momento juego. Fíjate, esa es la frase. A ver, Carlos, ¿qué pensás? Dice Scioli, reclamo mi derecho a participar. Digo, ¿se ganó ese derecho a evitar la famosa lista de unidad que quiere gran parte del peronismo? Buena pregunta. Si lo analizás desde lo individual, es cierto que más allá de que vos puedas coincidir o no con su trayectoria política y, bueno, sus ideas políticas, más allá de que puedas, lo cierto es que el tipo es batallador en ese sentido. Siempre está, digamos. Siempre está. Como la canción aquella. Siempre. Ahora, ¿de qué depende? Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, siempre está. Siempre está. Pero vos que estuviste en muchos cierres electorales, ¿de qué depende que alguien... No, pero ninguno como este. No. Ninguno como esto. No, esto no. Esto me supera. Pero Argentina siempre te supera. Por eso prefiero a veces no pensarlo, ponerme a leer un libro. ¿No? Hay veces que uno dice, sean menos democráticos, enciérrense en un cuartito, 2, 3 personas, ordenen esto y por lo menos salgan con una respuesta. Claro, pero se tienen que dar algunas condiciones objetivas. Que hoy no están. Que no se dan. Porque hay un liderazgo de Cristina que obviamente no está en su mejor momento. Más allá de que también ella siempre está, digamos. Bueno, pero pará. Pero no hay otros. Te hago una pregunta ahí, porque lo que dice Scioli es, yo me gané el derecho a estar. A ver, para que la gente entienda, ¿por qué lo dice ahora Scioli? Porque los machos del off, como se dice ahora, le están jugando por abajo, tanto kirchneristas como masistas y demás. Mirá que vamos en una lista de unidad. Y bueno, y si la prenda de unidad y Cristina dice es y Daniel, correte. A mí lo que me dicen es, Scioli, si hay que correrse, se corre, pero se da a último momento y va a ampliar el poder. Cuando digo ampliar es, bueno, a ver, ¿y a mí qué? Digamos, porque el post 10 de diciembre, eventualmente hoy el peronismo la tiene muy difícil. Y en ese post 10 de diciembre, ¿qué queda de pie? ¿Quién queda de pie? Y por eso, es una incógnita. Yo ahí tengo, insisto, con mi predicción, que diría el turco así, seguramente equivocada, de que va a haber 4 cuartos en la elección. A ver, hay un primer punto que es una incógnita. ¿Qué concurrencia va a haber? ¿Cuánta abstención va a haber? Yo ahí me juego un pleno que la concurrencia va a ser un poquito menor. Pero el argentino tiene una gana de votar. ¿A la de la última? Tiene una gana de votar. Que la última... Es el único momento que tenemos para decir, ¿sabes qué? 4 años estuviste... Bueno, toma. Perfecto, Ramón. Y ahí creo que hay un vector que tiene que ver con la reacción, digamos, que provoca esa situación que vos también estás describiendo. Y que entonces entra a jugar lo que en psicología se llama el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico en este turno lo encarna Milei. Bueno, pero lo digo bien, hago análisis. Es analizar lo que está pasando. Cuando nosotros estamos diciendo que en realidad el poder lo hace. A ver, la foto de unidad del PRO fue para, inclusive mañana se van a reunir los economistas del PRO, ¿para qué? Para decir, este es nuestro plan económico más allá de quién gane. Es porque dicen, pero momentito, Milei pone una sola palabra, dolarización, punto. Esa es mi propuesta y todos terminamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque es el único que está diciendo algo. El resto está, que juego, que no juego, que me bajo, que el domicilio de Jorge Macri, que Larreta enfrentó a Mauricio, que Mauricio en realidad sigue estando, que Santilli y Ritondo pueden negociar,
que Vidal se baja, que Patricia está esperando. Vos te das cuenta que tenés que nombrar todas personalidades únicas, digamos. Es una locura. No lo ligás a ninguna idea. Bueno, cuando hicimos el móvil hace una semana, ¿te acordás? Creo que estaba el Negro Godoy diciendo, ¿a quién vas a votar? Y no tengo idea. Ah, sí, el Negro Godoy. ¿A quién voy a votar? Claro, Leo decía, pero la verdad, nosotros decíamos, ¿cómo puede ser? La verdad que es lógico. Primero, porque no tenés candidatos asegurados. Y segundo, porque lo que aparece es como, ¿cuánto más? ¿Cuándo renovás? Y en esa palabra del cuándo renovás, yo entiendo que quizás a nuestro entrevistado, a nuestro primer entrevistado, va a decir, y bueno, es lo que hay. Hugo Cachorro Godoy es el secretario de ATE, uno de los hombres que más sabe de lo que está pasando en la calle. Hoy estuviste, Hugo, gracias por venir primero. Y feliz Muchas Día gracias del a Trabajador. ustedes por la invitación. Feliz Día del Trabajador. Estuviste hoy en la marcha, en el 1 de mayo. Te quiero agarrar primero por lo último que decíamos y ya me meto con la marcha. Cuando con Carlos nos decimos, bueno, Scioli, Cristina, Macri, y es lógico que el de enfrente nos está mirando y diga, ¿y la renovación de la política cuándo? ¿O qué? Ese es un tema que está pendiente, mucho más si miramos que a 40 años de democracia tenemos más de un 40% de pobreza, un 10% de hambre. Evidentemente la democracia ha generado y ha posibilitado muchos derechos individuales, pero nos ha hecho perder muchos derechos colectivos. Y entonces hay que redefinir qué es lo que queremos de la democracia, y eso pareciera ser que hay buena parte de la dirigencia política en nuestro país que no le interesa, que sigue discutiendo como en un cofre, como si el resto de la realidad no existiera. ¿Hace cuántos años manejas ATE? O sea, estás al frente de ATE, de los trabajadores del Estado. Hace 8 años estoy como secretario general y estuve a nivel nacional 4 años antes. ¿Vos lo reemplazaste como a De Genaro? adjunto. ¿A De Genaro lo reemplazaste? No. No. Por suerte, de Genaro para acá, digo por suerte porque el gremio ha incorporado una rotación importante de dirigentes. Nosotros estamos en contra de que más de 2 mandatos un secretario general pueda ejercer. Y de hecho cambiamos el estatuto y posibilitamos no más de 2 mandatos de secretario general o secretaria general, y incorporamos el 50 y 50, 1 a 1 de hombres y mujeres, mujeres y hombres. Ahora, esos 12 años, cuando uno habla con varios candidatos, inclusive ni hablar cuando hablas con empresarios que te dicen, acá está el gráfico, Ramón, empleo público sube por este ascensor, empleo privado no. En algún momento, tanto empleo público, si no hay nada que sostenga ese empleo público, es inevitable que estalle. ¿Cuántos...? Pero el empleo público no crece en la Argentina, eso es una falacia. No crece el empleo público. ¿Cuántos trabajadores están en ATE hoy a nivel nacional? Es cierto que en lo poco que se crea y que se crece de empleo formal, se crece en empleo público, fundamentalmente en las provincias. Menor medida en los municipios y casi nada en el Estado Nacional en el último periodo. Pero expliquémosle a la gente que también ahí hay una gran falencia que viene desde hace años. Creer que el subdesarrollo que tienen muchos lugares de nuestro país se soluciona con el empleado público, con todo respeto para el empleado público. Pero el empleado público, sí, décadas atrás, tenía un amor por lo que hacía. No es lo de ahora que no se sabe que si cobran, no cobran. Nosotros, te digo, desde ATE nos sentimos con el orgullo de que el trabajador estatal, sí, y lo demostramos en la pandemia. ¿Cuántos son, quienes Hugo? dieron la vida son los que estaban en los hospitales, en las unidades sanitarias, en los puestos de frontera. Yo no degrado al empleado Pongámosle público, un número. No lo degrado. No, Carlos, está clara la discusión, pero digo, para que del otro lado entiendan, pongámosle un número. ATE Nacional, ¿cuántos empleados? ¿De qué hablamos? ¿De un universo de cuánta gente? El total de trabajadores estatales en la Argentina es de 3,5 millones de trabajadores. 3,5 millones. De los cuales la menor parte de eso están en el Estado Nacional, que son alrededor de 400.000 trabajadores y trabajadoras. Sí. El grueso del empleo público está en las provincias y en los municipios. Y en los municipios, con mucha precariedad laboral, también en las provincias, y en la mitad de las provincias y en casi la totalidad
de los municipios todavía no tenemos, a 40 años de democracia, no tenemos el derecho de convenciones colectivas de trabajo. Hay un gran verso neoliberal que pone el foco en el Estado y en los trabajadores estatales cuando el mayor problema en la Argentina es la fuga de capitales y que la riqueza que se genera se va del país. Vamos punto por punto para bajarlo con datos bien concretos. De este universo de 3,5 millones de trabajadores, ¿cuál es el salario promedio? Mirá, hoy el salario promedio, si contamos municipales, provinciales y nacionales, apenas debe estar por encima de los 100.000 pesos. Por encima de los 100.000. La canasta básica. 120.000, sí. La canasta básica es de 191.000. Está en 190.000. Bien, con esas condiciones de trabajo, me dijiste 100.000 pesos, una jornada de 6, 7, 8 horas. 6 horas en 6 general, horas. En algunas provincias hay 8 horas. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿y no hay condiciones, digamos, se está trabajando con condiciones horribles? Y ahí cuando yo le pregunto a la CGT, se lo preguntaba acá a Piumato decía, bueno, pero un paro no arregla nada. ¿No hay condiciones entonces para un paro general con este estado de situación? Sí, debería haberlo y estamos trabajando desde la CTA Autónoma para eso. Estamos en un plan de lucha y la idea es llegar al mes de junio para analizar las posibilidades concretas de concretar un paro nacional porque es indispensable. La única manera de que la agenda en términos de intereses de la clase trabajadora pueda ser tenida en cuenta en la discusión electoral es que seamos capaces de construir un paro general. La movilización de hoy fue muy importante en esa dirección, construir unidad y construir propuestas en ese sentido. Bueno, pero ¿y cuando esto lo trasladan a la CGT? Lo ves a Dar, lo ves a Moyano, lo ves a Carlos Acuña y decís, bueno, a ver muchachos, ¿y entonces? A mí me hubiera gustado que estuvieran movilizados el 1 de mayo. De hecho, así lo propusimos. Fuimos solamente hoy la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Digo solamente, no en el sentido de desvalorizar. Para mí fue muy importante. No, hubo miles y miles de compañeras y compañeros que inundaron las calles en la 9 de julio y en las provincias. Pero nos hubiera gustado que se sumaran otros sectores. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. No, pero me queda una pregunta clave entonces. Cuando vos le preguntaste esto a la CGT, le dijeron, a ver, 1 de mayo, ¿por qué no? Porque priorizaron su acto en un lugar cerrado en el día de mañana. Y con la gente laburando. Y otro sector de la... Pero ya hubo un tema con el comunicado último que sacaron. Los entresijos señalaban que iba a ser mucho más duro. ¿Sí? El que firmaron. Menos mal. Menos mal, ¿no? No. Bueno, por Si eso eso te fue, digo. si eso Pero, fue. a ver, pero para que la gente entienda, ¿por qué se dan estas situaciones entre los que tendrían que tener un denominador común? Porque yo creo que hay hay un sector del sindicalismo empresarial que es funcional Sindicalismo al esquema, empresarial. Sí, que se preocupan por sus empresas. ¿Pero son empresas del gremio o particulares? ¿Quién tiene empresa? ¿Quién? Mira, desde que hubo sindicalistas que formaron empresas con la jubilación privada o con las ART o que se hicieron socios de los ferrocarriles, de algunos ferrocarriles, de flotas de SUPE. No, pero hablamos de cosas concretas. Por eso. Entonces, ese sector de dirigentes que está más preocupado por esa práctica empresarial se despreocupa de la realidad de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, para nosotros, son funcionales al esquema de poder dominante. Y hoy hay que poner en discusión este esquema de poder de modelo productivo y modelo de redistribución que verdaderamente, en vez de generar avance y mejora en la sociedad, lo que genera es más pobreza y más hambre. Entonces, el Estado debe ser puesto en discusión no desde la perspectiva neoliberal de recorte, que ya se demostró que no funciona, bien, pero sino en función de un rol
de reactivador de la economía y de reactivador del mercado interno. Eso requiere redistribución de la riqueza. Pero vos lo que estás 20 marcando, años para hacer Carlos. eso, 20 años. Hace 40 años de democracia. Sí, y 20 Algo más de no 20. se reformuló, no se Pero Carlos, reformuló el pero Estado. perdón, pero lo que está diciendo Hugo, Yo estoy de acuerdo bienvenido con sea él, que alguien, pero es tarde. porque cuando viene alguien del otro sector, cuando digo del otro sector, digo un opositor, un legislador, y dice, no, porque tenemos que ver el tema sindicalista, CGT, entonces del lado de la CGT te dicen, y sí, ahí está, si vos llevas a la derecha, etcétera. Vos lo estás marcando desde adentro. O sea, a ver, señores, se están enquistando ahí, armaron negocios con empresas y ya no representan a los sindicatos. Porque es verdad, entiendo que un paro no solucione nada. Ok, perfecto. ¿Qué hicieron en 4 años? Te pongo el mismo ejemplo desde otro lado. A ver. Funes de Rioja. Sí. Funes de Rioja es presidente de la Cámara De la Unión Industrial. de Empresarios de la Alimentación. También. Es presidente de la Unión Industrial. Exacto. Es el que se sienta a discutir con el gobierno acuerdo de precios y precios controlados. Y hoy la inflación todos los meses de alimentos crece por encima de la media de la inflación. Lo mismo que escribe con la mano, lo borra con un codo. ¿Alguien se pregunta cuántos años hace que Funes de Rioja está enquistado en los principales puestos de poder de la Unión Industrial Argentina? Pero, perdón. Entonces, Pero, Hugo. sector del empresariado, no, pero quiero decir Sí, esto. dale. Sector del empresariado y sector del sindicalismo, que es de lo que estamos hablando, y sector de la política, es funcional al esquema de poder que nos trajo a esta situación. Es eso lo que hay que revisar. Pero pará, en última instancia, el de la alimenticia te dice, mirá lo bien que estamos haciendo esto, que tenemos un statu quo que nos beneficia. ¿Sí? Vos lo que estás marcando Que es... se la llevan, No, mirá lo bien ya que sé. estamos haciendo, porque nos la llevamos en pero, pala. Hugo, seamos desde el francos, punto de vista pero de seamos ellos, francos. sí. Nadie hace solidaridad en este mercado. La empresa alimenticia va a querer maximizar la renta en un contexto inflacionario. Nadie va a ser patria con su negocio. Mi pregunta ahí es, ¿qué le exigís al poder político, si es que queda poder político? A ver, señores, si todos nosotros lo vemos, ¿qué está haciendo el presidente, Sí, pero la vicepresidenta? no es solamente el poder político, porque el poder político somos todos, es la iglesia, los sindicatos, las cámaras empresariales, todos hacemos política. La pregunta, el 80% de la leche en la Argentina está concentrada en una empresa, La Serenísima. Pero pará, pero vos esperás que la permití- Serenísima sea solidaria. No, lo que te quiero decir, ¿en qué medida las cámaras empresariales, los Funes de Rioja, sector del sindicalismo y sector del gobierno, dice, no podemos permitirnos esta concentración? Hay que tomar iniciativas para redistribuir. Pero perdón, te pregunto La entonces. leche sale cara. Está bien, Hugo. Sale cara porque tiene que ir de General Rodríguez a Ushuaia en transporte, en camiones, y no tenemos la posibilidad de transportarla, o primero, de producirla más cerca del lugar donde se consuma, o de transportarla por vía trenes o por vía transporte marítimo, que sale más barato. Va a haber un choque Está bien, de pero gremios. pará, ahí. ¿entendés, Va a haber Carlos? un choque de gremios cuando plantees que vayan por el tren No, y no pero por Hugo, Carlos, a ver. Es que hay un choque de intereses. Hugo. El problema es cuál es el interés que se Pero ¿sabés lo que priorita. pasa? El problema, Sí. te lo digo Prioriza. respetuosamente, el problema es que en la política, entiendo yo, vos no podés alegar tu propia torpeza en no hacer estas cosas, esperar tanto tiempo que se Claro, consolidan 20 estos años. intereses. 20 años. No, por eso mi pregunta es, no le vamos a entiendo lo de pedir, los 20 años, Hugo, porque hace 40 años de Sí, democracia. 40 años. Hablamos de 20. Marquemos los 40. Está el 20. dominio del Marquemos los kirchnerismo, 40. te lo Claro, digo Hugo, claramente. peronismo. Lo que yo No te creo que preguntaba, sea eso. Hugo, No, bueno, Hugo, todas las lo que cosas. yo te preguntaba es, entonces, en No esa me retes. mesa política de tensión, me imagino que vos le reclamás más a un sindicato que a Funes de Rioja, que sabés que va a Claro, intentar claro. mantener el statu quo del Para- sector Y al que es un digamos, empresario que arriesga y que pone su en todo capital. caso, él Y está le haciendo- reclamo más al gobierno, Ok. porque el gobierno, este gobierno, Alberto Fernández, Sergio Massa, llegaron enancados de la movilización de oposición que hicimos los trabajadores para frenar el ajuste de Macri del Fondo Monetario Internacional. Terminan haciendo lo mismo. Entonces, la discusión acá es que lo que reclamamos hoy, y por eso estaba llena la 9 de julio, es decir, no puede gobernar el país el Fondo Monetario Internacional. Y no puede haber una dirigencia política que se resigne a eso.
Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es que existe una política económica soberana y eso lo tiene que hacer el Estado. Y lo que nosotros decimos es que o confían en el Fondo Monetario Internacional, que nos sigue llevando al desastre como está sucediendo, o confían en la gente para pelear por algo diferente. Entonces, perdón, cuando el jueves escuchaste en La Plata a la vicepresidenta hablar de la historia, del Fondo Monetario y demás, ¿y no sentiste que estamos avalando esto también? Claro. Mirá, yo lo que te diría es que muy buen diagnóstico de Cristina Fernández. Ahora, quienes están en cargo de responsabilidad no alcanza con que hagan buenos diagnósticos. Exactamente. O con que hagan diagnóstico de que no podemos hacer otra cosa. Algunos que vengan necesitamos que asuman la responsabilidad que tienen. Ahora, por eso estamos en la calle. Por eso estamos hoy por Milei. Y esto es lo que nosotros le decimos a Cristina, a Alberto, a Massa y a buena parte de la dirigencia política. Bien. Decimos, hay que ponerse de acuerdo porque no puede gobernar el país el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que gobernarlo los argentinos con una perspectiva soberana. Y esto es lo que hay que construir fuerza y condiciones, ya no solamente para diagnosticar, sino para tomar medidas concretas en ese sentido. Una última pregunta. ¿ATE tiene un candidato a presidente? Vamos a lo electoral. ¿Vos? Ni ATE ni CTA tienen un candidato porque aceptamos que existen distintas corrientes de pensamiento al interior de la central. Si me preguntás a mí personalmente, te puedo dar mi opinión personal. Creo que el Frente de Todos tiene que garantizar dar una disputa a través de las PASO. El dedo no alcanza más. Perfecto. Ya fracasó. No es que no alcance. Ya fracasó, demostró que no se puede. Entonces necesitamos dar una disputa electoral que disputen todos. Yo tengo mi opinión de Scioli. Lo sufrí en la provincia de Buenos Aires cuando fui dirigente de los estatales en la provincia de Buenos Aires, pero tiene derecho a participar. Yo después en las urnas daré mi opinión. Bien. Hugo, muchísimas gracias por haber venido el 1 de mayo. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Bueno, salimos a la calle a preguntarle a la gente esto. La calle, La Plata, ¿cómo llegás a fin de mes? ¿Cómo te cuidás de la inflación? Y lo que es esto, es la economía de bolsillo. Mirá. El dólar no para de fluctuar y salimos a consultarle a los argentinos cómo impacta esto en su economía y cómo hacen para llegar a fin de mes. ¿Cómo nota el impacto en el bolsillo producto de la fluctuación del dólar? No, la gente consume menos y realmente se siente bastante, y más estos días de fin de mes, ¿no? ¿Compran en el supermercado por mes, por quincena, por semana, por día? No, mi señora creo que va una vez por semana al supermercado. Perdón, una vez por mes. Estamos consultando el cambio del dólar, cómo impacta en la compra de un repuesto, en el día a día, en salir. ¿Cómo lo ve? Como lo veo, y se transmite directamente a precios el aumento del dólar. Eso es claro, lo vivimos todos los días, salimos a hacer las compras, el aumento de la comida, el aumento de lo que sea. Mi papá quiso ir a comprar un televisor, por ejemplo, que el mismo televisor que yo compré hace una semana, que lo pagué 108.000 pesos, ya se lo estaban vendiendo a 149.000 pesos. O sea, de una semana a otra, por el impacto del aumento del dólar, ya tenemos un aumento, un traslado a precio. Los precios se están yendo por las nubes y los sueldos siguen iguales. Hay que recortar muchas cosas, salidas, comprarse ropa es como que uno ya lo va dejando de lado, peluquería. Yo creo que lo que está pasando con el dólar es una corrida, son los grupos económicos que están fluctuando con el bolsillo de la gente. Hoy ningún trabajador puede llegar a los primeros 15 días del mes. No hay precio de referencia. Yo lo que le diría a toda la gente, que no compre, que compre lo necesario para comer en el día, pero que no compre hasta que no bajen los precios. No puede ser que en un país que se produce alimento para 400 millones de habitantes, que haya chicos con hambre. Hoy no hay futuro, porque el país está hipotecado por 100 años. ¿La fluctuación del dólar impacta en el bolsillo? ¿Qué te parece? Por supuesto, impacta mucho. Yo estoy de acuerdo con Milei, lo voy a votar, Milei 2023, para que dolarice y nos dejen de robar estos políticos ladrones con la inflación, que es un impuesto que es ilegal. Yo tengo 80 años
A mí nadie me dio nada, nadie me dio un vale, esto, lo otro. Eso hay que cortar, mandar a trabajar a la gente y abrir las fábricas, las empresas. Y que los políticos dejen de estar atornillados en la silla. Y esos todos viejos hay que sacarlo del Congreso. Que dejen de cobrar las jubilaciones de privilegio, porque mi mamá aportó y ahora hay gente que está cobrando millones, que no aportaron nada. Soy presidenta de una cooperativa de reciclaje, Reciclando Libertades. No soy planera. Hoy en día los niños los tenés atando bolsitas porque está liberado todo, vende droga hasta el que no vendía. Yo vendo botella. Yo vendo botella. Mi viejo vendió droga, estuvo en Devoto cuando yo tenía 6 años. Yo no me resentí con la sociedad ni con la policía. Yo hoy vendo botella. Veo que hay un Estado presente, veo que... No veo la tele, no la veo. Tengo. Bueno, pero el domingo ponga para vernos, ¿eh? No, el domingo sale... A las 20. ¿Cómo no me voy a ver? Si me veo todos los días al espejo, soy hermosa, me amo y ustedes son bien chulos. Aguante América. ¿Cómo nota el impacto en el bolsillo producto de la fluctuación del dólar? Es un problema para todo el mundo, porque no pueden hacer planes, no pueden programar, diagramar nada, así que ese es el problema. ¿Y la juventud? ¿Qué dice? Y está todo medio complicado, ¿no? Somos la juventud sin casa, sin techo, sin crédito. Con el aumento de los precios a fin de mes te cuesta un poco más. Por lo menos con mis amigos ya quizás salir todos los fines de semana, ir a comer o vernos, ya cambia la modalidad, ¿no? O es una vez en el mes afuera o juntarnos en la casa de alguno, pedir algún tipo de delivery o cocinarnos nosotros. Estamos hablando de la dificultad de llegar a fin de mes. ¿La notás? Recién empecé a trabajar, así que todavía no me llegó el sueldo. Yo, por ejemplo, que me dedico así al ámbito musical, tengo que arreglar, por ejemplo, la guitarra y lo tengo que ir corriendo de mes a mes, dependiendo de cuánto cobre o demás. O, por ejemplo, ya la indumentaria, pantalones, ropa, hay que ir recortando bastante. Lo mismo también en la comida. La gente se asusta, no quiere comprar nada. Nosotros tenemos todo esto y lo estamos tratando de mantener al mismo precio. La gente igual se asusta como si hubiese aumentado. O sea, la respuesta ante esta fluctuación es parar un poquito el consumo. Y sí, la gente para el consumo, de todo, ¿eh? Bueno, eso que cerraba, se para el consumo de todo, lo que se está empezando a ver ya en los números oficiales del INDEC es prácticamente crecimiento nulo, la última actividad económica. Ya me meto con la economía, pero Carlos, te quiero hacer una pregunta antes. Sí, claro. Esta señora de 80 años que estaba junto a otra señora y decían, porque a mí nunca me dieron nada y porque la jubilación de privilegio, y la otra señora dice, entonces voy a votar a Milei. Y a mí me queda esa sensación. Vienen otros dirigentes políticos con otra estructura y te dicen, ojo que lo que está planteando este señor es un peligro, pero cuesta bajarlo, decir, ¿saben qué? Sí, cuidado que es un peligro. Porque si tiene 80 años y la vivió todas, la señora dice, ¿de qué peligro me hablas? Obviamente ese tema es central en la vida de Occidente, por lo menos, no solamente en la Argentina. Hace un ratito te hablaba del pensamiento mágico. Sí. Todos tenemos una dimensión de pensamiento mágico, aún los más racionales, ¿sí? Entonces, cuando se da esta situación del juego de la emocionalidad en las democracias, porque todo está para de alguna manera esperanzarse con algo. Yo eso lo comprendo, el fenómeno. Ahora, no es tan fácil y no es tan automático. Entonces, sí, claro, esa mujer te lo va a decir, ahí está el hilo de su esperanza. Y después, y ahí sí, en lo económico, está Matías de Luca con nosotros, economista. Gracias, Matías, por venir. Buenas tardes, gracias por invitarme. En lo económico, en un año electoral hablábamos de crecimiento prácticamente nulo, con la gente que está diciendo no llegó a fin de mes. Recién veía promoción 990 pesos una hamburguesa con una coca. O sea, 1.000 pesos, el billete de mayor denominación. Primero, tu pantallazo económico. ¿Qué estamos viviendo en la antesala de una elección que viene ahora el 13 de agosto? Bueno, con ir al supermercado, salir a las calles, vemos lo que viene siendo la inflación. Acá lo dramático es que cada vez nos sorprendemos porque el piso de inflación está en un nivel cada vez más alto. Sí. Yo lo que siempre destaco es la inflación en alimentos, ¿sí? Uno ve el IPC, que es un promedio de todos los precios de la economía, viene aumentando al 7 y pico, 7,7 fue en marzo. Pero el problema es que uno ve la comida, los alimentos de primera necesidad, vienen aumentando al 9,5 por mes. Es un montón. 9,5, es decir, si todos los meses seguimos, hace 2 meses estamos con una inflación de 9,5 en alimentos.
Si seguimos así, al cabo del año tenemos una inflación del 200% en alimentos. Entonces, el corolario de eso es más indigencia, más pobreza, los sueldos se siguen atrasando. Entonces, ese es el punto de partida en el que estamos encarando este 2023. Y además, con esa inflación de alimentos, lo que vos vas gastando de más para comer, obviamente lo dejás de gastar en el chico que necesita una zapatilla para ir a la escuela, el guardapolvo. Yo siempre digo, me gusta poner el ejemplo, una carie en la muela, entonces claro, la boca salud, se va, sí, de los chicos se va destruyendo. De y el ocio también. El ocio, arreglar comer cualquier mal, cosa. o el no poder comer, ahora, dice él, también genera problemas de salud, que también le termina generando gastos, si se quiere, al Estado mucho mayor. Digo, no le conviene a nadie esta situación. El tema ahí también, Matías, es, ¿y para adelante qué? ¿Vos ves las variables? No bueno, se dan cuenta. Ese es el punto. Creo que uno de los principales problemas hoy es que tenemos una economía muy desordenada. Digo, uno dice, ¿cuánto está el dólar? Y te preguntan, ¿qué dólar? Claro. Porque tenemos 15, 16 dólares. Entonces, con un contexto de cepo cambiario y emisión monetaria, tuvimos una pronunciación de la brecha cambiaria. Entonces, el paralelo está arriba de casi 500 pesos esta última semana y el oficial está a 220. Entonces, ahí ya decimos, acá hay algo que las cuentas no me cierran. Entonces, eso está desordenado. El problema es, después, los importadores dicen, no puedo acceder a los dólares para importar. Te dicen, bueno, vos conseguítelo, yo en 6 meses te lo doy. Uno no puede, digamos, proyectar los costos de reposición. Entonces te dicen, che, ¿por qué este local aumenta y aquel no? ¿Y por qué este quizás tiene que reponer en 3 meses y no sabe? Dice, vendo hoy a 10. ¿A cuánto repongo en 2 meses? Y no sé, y si compro más caro, pierdo capital. Claro. Entonces, esas remarcaciones, no está coordinada la economía. Entonces, una de las primeras tareas ¿Qué quiere decir con que no está coordinada? Porque generalmente cuando escuchamos los discursos llamados ortodoxos o neoliberales, o llamarlo como vos quieras, siempre hay una sola variable. Gastamos más de lo que recaudamos. Okay. Me parece que es una simplificación eso. Es una simplificación. Si no se explica bien. Trata de ir reduciéndose a la mínima expresión, digamos, cuál puede ser una de las fuertes causas de los problemas que enfrentamos, ¿sí? Claramente es una cuestión de orden fiscal, que hoy que el Estado gaste de forma desordenada acarrea un montón de cuestiones. O lo financia con emisión y eso es inflación, o lo financia con suba de impuestos, o lo financia con deuda interna, como está haciendo en este momento. Después el tema es que esa deuda interna va creciendo, van roleando porque como tienen déficit no pueden pagar. Eso genera incertidumbre. De vuelta, si yo no sé, hoy qué hace el gobierno, y 30% de lo que vencía este año de deuda ya se canjeó, se trasladó para la gestión que venga. No, toda es deuda indexada. Claro, inclusive, a ver, la semana pasada estuvimos toda la semana diciendo hay un viaje clave a los Estados Unidos con el acuerdo con el Fondo Monetario y ese viaje se postergó. Entiendo que no hubo un acuerdo, ni siquiera estuvieron cerca, por eso dijeron ¿para qué van a ir? Fueron líneas muy de tercera línea, cosa que ni siquiera está en los medios de comunicación. La semana que viene se supone que va a haber una suerte de acuerdo con el Fondo Monetario para esa necesidad de que entren los dólares de anticipo, desembolsos para pagar deuda y para engrosar reservas. Ahora, la pregunta que yo hice a algunos funcionarios que van a viajar, y la respuesta fue un signo de pregunta enorme, fue ¿y a cambio qué? Digo, ¿y el Fondo Monetario qué? Tarifas, estamos hablando otra vez, vas a tener que más tarifas, vas a tener que ajustar un poquito más. En un año electoral, más recesión. En definitiva, el fondo lo que te dice es, vos me estás pidiendo una ayuda de un último recurso, porque la realidad es esta. El salto que vimos en el dólar paralelo esta última semana, porque el Banco Central se quedó en un mínimo de reservas, con reservas para un día de importaciones. Ese es el nivel crítico que estamos manejando. Sí. E insisto, no hace falta mirar a Europa, a Escandinavia, no. Mirás Perú y decís, ¿cuántas reservas tiene el Banco Central de Perú? 30% del PIB, 75.000 millones de dólares. Entonces, no es que somos uno mira a Europa y decís, es muy difícil, son europeos. Pero... No, digo, nuestros pares hacen las cosas bien. Entonces, hoy el Banco Central se queda en un mínimo de reservas, todo lo que sea dólar libre, mismo los seguros de cobertura como el dólar futuro, los bonos dólar link, todo eso se encareció porque dicen, che, acá en cualquier momento hay un estruendo. Entonces, el fondo te va a decir, vos querés que yo te adelante los desembolsos, no es que te voy a dar un extra. No, es lo que tenemos. Adelantar el desembolso. Exactamente. Es lo mismo que cuando decimos dólar soja, cuando decimos anticipo de la liquidación de ganancias de las sociedades. Adelantamos recursos y mañana vemos. En el medio un dato político de
Porque la verdad que la pregunta que uno se hace a veces es, ¿y si dicen que no? ¿Qué? Y ahí es donde el gobierno te dice, bueno, pará, no, eso creemos que no va a pasar. Yo me acuerdo de la... Carlos, vos te acordarás más, la vieja época de Sturzenegger. Claro. El plan, el megacanje, y un día, ¡pum! Ahora, es cierto, el Fondo Monetario prestó a un nivel que fue extraordinario, por decir una palabra correcta, y si la Argentina cae, también hay me imagino que hay una situación del Fondo Monetario donde el principal acreedor te dice que no. Entiendo que no debe haber una situación de tranquilidad del organismo. O sea, no puede pasar. Claramente el FMI no quiere ver a Argentina fracasar. De hecho, por eso se renegoció el acuerdo, el stand-by de 2018, de que firmó Mauricio Macri, se renegoció en marzo del 2022, como para generar un puente, decir, bueno, mira, vemos que la economía acumula desequilibrio, brecha cambiaria, déficit, inflación alta, bueno, tratemos de corregir paulatinamente eso y mientras yo te hago un puente de financiamiento. Hoy el acuerdo con el fondo es, yo te doy plata y vos me la vas devolviendo. Los desembolsos y los pagos calzan en la misma semana. Pregunta clave. Cuando el gobierno te dice, no, ¿y qué querés? Si los economistas de la oposición andan operando con algunas consultoras, que la devaluación viene Milei, nos insiste con dolarizar, la gente se asusta, va a buscar el dólar no hay, se genera una rueda. Y Ramón, otra cosa más. Dale. Hay algunos economistas que le recomiendan al Fondo Monetario que no le adelante un solo peso. Ya lo vivimos esto en nuestra historia. Lo hizo Domingo Felipe Cavallo en su momento. Sí. Iba a asumir bueno, pero digo... Eso que vos marcás, cuando vos vas sumando los capítulos, ¿vos creés que influye? ¿Es una excusa que está buscando el oficialismo? Yo creo que hay mucho ruido de fondo. Ahora, vos lo dijiste bien claro recién. Hablaste con gente que iban a pedirle adelantos de desembolsos al fondo. Y vos mismo lo planteaste. Y si no lo desembolsan, ¿qué pasa? Ya sabemos todos lo que pasa. Como lo razonás vos, lo razona el mercado, lo razonan todos. Entonces, no es una cuestión de si uno habla, es el sentido común. Decís, a ver, a diciembre del año pasado tenías más de 6.000 millones de dólares de reservas. ¿Qué pasó en el medio que en 3 meses te quedaste en cero? Bueno, que eso es lo hay que una mala praxis. Plantean muchos dentro del gobierno, por eso ha apuntado Miguel Pelle, el titular del Banco Central, sostenido hoy por una sola persona, que es el presidente de la Nación, un Pelle que se sostuvo por todas las crisis. Se fue Guzmán, Pelle se quedó. Llegó Massa, Pelle se quedó. Massa la última semana interviene, de hecho, con Lisandro Cleri, un hombre que no es conocido, pero lo pusieron al ladito del presidente del Central. Y dijeron, correcto, ahora intervenimos nosotros. Esa intervención no es sostenible ni en el corto plazo. No sé cuánto se puede sostener una intervención constante si el fondo te dice, intervenís, pero hasta ahí. Intervenís de forma reducida, con un cepo de por medio, o sea, no es una intervención, digo, es a cuentagotas. Y me parece a mí que si el cambio de funcionarios viene acompañado de un cambio de medidas, bueno, eso se celebra. El año pasado, a finales, bueno, más o menos veías que se estaba enderezando o había una intención de enderezar. El problema es que este 2023 no vemos que esa dinámica se mantenga. Ese es el problema y eso es lo que desconcierta. Y cuando nos desconcertamos, cuando no sabemos qué pasa, vamos al dólar. Matías, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Gentil. Bueno, esto que decía Matías, Carlos, Lili, vamos a plantearlo en este sentido. Se habla mucho de la lapicera del presidente de la Nación. Bueno, ¿usó la lapicera durante la gestión? Mira este informe, entendé el concepto de la lapicera, de gestiono o no gestiono, y fíjate los gestos. Titular de la UOCRA que le regala la lapicera, la vicepresidenta que en público le dice, usala, como diciendo, a ver si arrancás. Todos hablaron de la lapicera, el presidente y hasta Máximo Kirchner incluido. Mirá. Démosle la lapicera a cada militante. El peronismo tiene la fuerza, la militancia y los cuadros para lograr la victoria. La firma correspondiente acaba de finalizar esta firma y se retira el presidente saliente, el ingeniero Mauricio Macri, junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti. Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse. Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techín, si aparte tenés la posibilidad de hablar con sus directivos y demás, pedirle que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria en Usiminas, Minas Gerais, Brasil,
la financien ellos. Y entonces no tengo que darle 200 millones de dólares a 127 pesos el dólar para que me importen. Estas cosas son también usar la lapicera. Estas cosas son usar la lapicera. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Perón convenció a millones de argentinos y argentinas que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Nunca necesitó de una lapicera. Departamento Nacional del Trabajo. Ahí va Perón. Eso fue junio. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cayó la lapicera y no la largó más. Cayó la lapicera y entró a firmar. ¿Y por qué fue tan atacado Perón? Porque usaba la lapicera en función del pueblo, por eso lo atacaron. Desde que tengo memoria en este espacio político, la virome siempre la han tenido los militantes y las militantes. El problema que tenemos hoy es que las viromes quieren escribir un nombre y el Poder Judicial saca el nombre que quieren escribir esas viromes para esta elección. Que nadie se pase de vivo acá. Que nadie se pase de vivo acá. Que ese bastón de Mariscal hoy se transforme en la lapicera que va a implicar que cada compañero y compañera sea capaz de armar su lista de participación política. No tengo en el frente de todos un solo adversario. Al contrario, les conozco en ellos y ellas un destino común. Me desahogo en un papel con un bolígrafo. Me hago de amor por ella, mi estado es crítico. Voy a luchar por ella, no pienso rendirme. Me aconsejan el hacer lo que mi corazón me dicte. Simplemente un papel y un bolígrafo. Un papel y un bolígrafo. No necesito nada más, nada más. Bien, un papel y un bolígrafo, de eso se trató básicamente estos 3 años y medio de gestión del Frente de Todos, donde se discutió quién usa, cómo se usa, por qué no se usa. Muchos marcan el puntapié inicial Vicentín. Más allá de lo que uno crea si estaba bien o estaba mal, dicen, bueno, en Vicentín tendríamos que haber usado la famosa lapicera. Después llegó la elección, después llegó la parlamentaria, donde Cristina Fernández le vacía el gobierno a Alberto y le dice, ¿sabes qué? Todo tuyo el gobierno. Y en ese momento me acuerdo que en vivo estábamos en la primera mañana aquí en América y había un funcionario muy cercano a Alberto que nos decía, a mí Antonio Laje decía, arranca el albertismo. Es ahora, acá arranca el albertismo. Y pasaron las horas, Carlos, y fue, no sé si arranca. No. Terminó el día, no arrancó nada, volvieron todos al gobierno y ahí quedó todo roto. Pero es cierto que esa discusión de hacia dónde estamos yendo, cada uno tendrá su excusa, su argumento, ¿no? Decir, bueno, ¿qué querés? Si la vicepresidenta y la vice dirá, ¿qué querés si al final fue un tibio? Bueno, cuestión que quedó circular. Nunca fue para un lugar la lapicera. Sí, yo ahí tengo una idea desde la génesis de esto y considero que no nato fue el albertismo, porque fue, yo te diría, contrario a cualquier racionalidad en la política, en creer que, inclusive algunos que se decían peronistas, de que se puede tener un doble comando. Anda a preguntar, ya que lo citan tanto a Perón ahora, ¿no? Ya que lo citan tanto a Perón. Conociendo a Perón, segunda, ¿lo está leyendo? Muy buen libro de Abal Medina. ¿Cuál? Conociendo a Perón. Sí, lo leí, hago todo. Sí. La verdad que sí. Entonces, se puso de moda el tema lapicera. Hay otro, el hijo Máximo dijo bolígrafo. Pero bueno, frase. A ver, y después se usó, y lo usó Cristina la última vez, en utilizar la metáfora, si querés, la metonimia de la lapicera con lo que dijo una vez Perón, cuando dijo mi heredero es el pueblo, ¿sí? Que dijo, cada uno de ustedes lleva un bastón de Mariscal en la mochila. Sí, que después Cristina dice esto de cada uno que saque el bastón de Mariscal, pero viste que tuvo que recular el jueves en La Plata diciendo, paren, no dije para que se estén dando bastonazos entre ustedes, muchachos. No, bueno. Ahora
Porque ayer Fernanda Vallejos, por ahí tenemos sí, también, claro, el corte y lo vamos a escuchar. Fernanda Vallejos es una economista muy cercana a la vicepresidenta, que suele decir en algunos círculos, sí, yo hablo por Cristina, como diciendo, levantando su poder. Y la verdad que Vallejos, ayer entrevistada en Millennium, plantea directamente, bueno, no, en realidad acá tenemos que entender que fue el gobierno de Alberto Fernández. Yo me imaginaba al votante peronista diciendo... Pará, ¿de dónde? ¿Y vos de dónde sos? Sí, claro, ¿y los demás dónde estaban? Sí, claro, mirá, a ver, escuchar a Fernanda Vallejos. El gobierno fue de Alberto, nunca fue de Cristina, mirá. Fue el gobierno de Alberto Fernández. No te quepa ninguna duda, fue el gobierno de Alberto Fernández. Y ojalá volvamos a tener un gobierno de Cristina. No, genial. Pero Cristina no es la vice. Por eso mismo, a ver, yo entiendo igual, bien Lili ahí, bien Lili, ese es el archivo más inmediato, es la vicepresidenta. Hay un tema de desdoblamiento de la pero viste que nosotros quizás puede hilamos fino, entonces bueno, a ver, si manejan CES pero no maneja la Cancillería, se entiende que... La verdad que el que está del otro lado nos debe estar mirando diciendo, ¿qué? ¿Qué dice? Si ganó un gobierno, ¿qué gobierno? ¿De qué me estás hablando? Fernanda Vallejos. Es la misma que se acuerdan con ese famoso audio de el ocupa de Casa Rosada. Y mequetrefe. El mequetrefe. Todo un respeto hacia la investidura presidencial. Ahora en unos minutos vamos a ver la agenda de Alberto Fernández para que entiendan esto que decías vos, Carlos. Cuando te quedaste sin lapicera, bueno, cuando asumió Massa, la verdad que Alberto Fernández lo corrieron. No tuvo más. Sí. No fue mucho más. Imagínate una vez que dijo no soy candidato, cómo quedó esa situación. Ahora en unos minutos lo vamos a ver. Pero después estaba la imagen cuando hablábamos de lapicera. ¿Por qué se volvió a hablar? La foto fue la de Carly Bianco, para que del otro lado entiendan. Es la mano derecha de Axel Kicillof, es la mano derecha del gobernador. Al punto tal que cuando entra un señor llamado Martín Insaurralde, Bianco mantiene el poder a pesar de no mantener el cargo. Y Bianco subió esto, ¿no? Entonces, claro, ahí una ola de especulaciones. Que entonces Cristina va a estar, que el eslogan dice Provincia de Buenos Aires. Esto fue antes del acto. Y a mí yo lo que veo ahí es una Cristina que, juegue o no juegue, para mí no va a jugar, va a estar en el armado de listas y va a tener, si no es la última palabra, pega en el palo, Carlos. Sí. Hay otros actores, ojo, decíamos hace un rato, el poder que hoy enseñorea a Cristina no es el mismo poder de 10 años atrás. Lo dijo Cachorro Godoy acá, cuando dijo el dedo, ya está, Bueno, por eso te digo. No va más. Entonces, acá hay varios actores. Los políticos que estén en el frente, los no-K, que hay que ver qué es lo que juegan. Si juegan por separado, hacen una presentación. Tenés el gremialismo, que no es tampoco una cosa homogénea, lo vimos acá. No, tenés razón. Entonces, y tenés a los gobernadores. Acordate que esto ya viene de nuestra historia, la Liga de Gobernadores. Pero cuando fue el caso de la renovación, que se preguntaba hoy, bueno, fueron los gobernadores durante el gobierno de Alfonsín en que fueron armando... Bueno, pero te pregunto algo. Hoy Capitanich dijo, yo me quedo en Chaco, señores, la verdad que no me da, me quedo acá, voy por un nuevo mandato. Alperovich, el 14 de mayo, su idea es ganar con Osvaldo Jaldo y después... bajar Alperovich, no. Perdón, Mansur. Y bajar... No, Alperovich está esperando que el juicio no arranque. Pero bueno, Mansur quiere bajar como si fuera Sierra Maestra, ¿no? Y decir, soy el candidato de los gobernadores. Ahora, esos gobernadores... Juan 23. Juan 23. Veremos qué pasa en San Juan, si Uñac le gana a Gioja, digamos, si lo termina de matar como el caudillo sanjuanino. Pero la verdad que mi pregunta es, ¿y esos gobernadores? Llega el año impar, son todos cristinistas. Llega el año par... y dicen, Cristina no la queremos más. Pero los votos están acá en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente está centralizado 40%. Acá. 40%. 40%. Ya está, con eso ya no tenemos nada que hablar. Bueno, vamos a ver la agenda del presidente de la Nación. ¿Lo teníamos a eso, Agus? Dale. Arrancamos en el día a día, en el minuto a minuto. Fíjate. El lunes la agenda de Alberto Fernández, esto es tras bajarse de la elección. El lunes tuvo una nota con Mex Urtiz Berea. Reunión después con el primer ministro de Vietnam. Primero fue... recuerden que esto fue hace una semana donde la jornada arrancaba con los mercados, pero incendiados. Con un Massa buscando al titular del Banco Central. Todos mirábamos la pizarra del dólar. Empezaba a escalar sin freno.
Y el presidente sorprendía a todos hablando con Mex Urtiberea del COVID en la casa de Mex, con el helicóptero presidencial aterrizando en Ferrocarril Oeste. Decía por allí la portavoz, pero no lo usó. No, lo usaron, lo tenían por las dudas. Y Alberto Fernández estuvo con Mex Urtiberea y después se reunió con el primer ministro de Vietnam. Esa fue la agenda del presidente. Lunes de mercados al rojo vivo. Vamos al martes. Esto para que entiendas dónde queda parado un presidente en un país tan presidencialista como te marca Carlos, ni hablar con el peronismo. Martes, fíjate, reunión con el primer ministro de Rumania. Habla de la derecha, de la corrida. Por la tarde recibe a Miguel Pese, acordate, de la ciudad de Buenos Aires, cubierta de humo, y Pese entrando a la Casa Rosada por la tarde, donde salió diciendo: a mí Alberto Fernández me sostiene en el cargo. Esa fue toda la agenda del presidente de la Nación. Vamos al miércoles entonces. Miércoles. Suspende un acto en Florencio Varela, que era con Victoria Tolosa Paz, su ministra de Desarrollo Social, y con quien él considera que puede ser candidata a gobernador, y dice: no puedo ir. Porque la verdad que la corrida está acá. Agenda en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Obviamente estábamos todos los periodistas llamando al Ministerio de Economía, al Banco Central y a Presidencia. Esto fue el miércoles. Jueves, día del acto de la vicepresidenta de la Nación. Fueron todos, absolutamente todos. Inclusive Tolosa Paz, Leandro Santoro. No estuvo Aníbal Fernández y no estuvo Agustín Rossi. Será porque son los albertistas que quedan. Tampoco estuvo Santiago Cafiero. El jueves, acá a mí lo que me cuentan es que Brasil le hace un guiño, Lula le hace un guiño, Alberto Fernández lo fue a visitar cuando estuvo preso y demás, telefónica con Lula da Silva. Mañana va a estar Alberto allá en Brasil. Y recibió, con todo derecho, al gobernador de Catamarca, Jalil. No es que Jalil estaba en una crisis y que Catamarca estaba a punto de ser intervenida y necesitaba el auxilio de Rosada. Esto fue todo. Jueves. Acá, podríamos decir, fue a La Plata, no porque no lo invitaron. Y acá no es que estamos faltándole el respeto a la figura del presidente, sino para que se entienda dónde está parado. Presidente de la Nación, que la vicepresidenta hace un acto, sienta a su izquierda, a su derecha, perdón, a su ex ministro de Educación, Nicolás Trota, que es del PJ de Víctor Santamaría, que también hay un vínculo con Juan Manuel Olmos, o sea, PJ porteño. Alberto Fernández es del PJ porteño y no lo invitaron. Yo esa foto, esta fue la agenda. Te cierro para el viernes, Carlos, y te quiero escuchar. Y vamos al viernes entonces. Acto con Sergio Massa. Inclusive acá te digo algo más. El acto en el CCK lo iba a hacer el ministro de Economía en una versión de candidato, porque Massa habla y se muestra como candidato, aunque no lo pueda plantear públicamente. Y Massa estaba con los gobernadores, como diciendo: acá estoy, con la centralidad. ¿Qué hizo la Casa de Gobierno? A última hora nos mandan a todos los periodistas a las 10 de la noche, el presidente se suma al acto. Y la verdad que fue un acto muy incómodo, porque estaba el presidente parado, hablaba el ministro de Economía, y Alberto en una suerte de jarrón chino que lo miraban, y bueno, ¿y qué? Y bueno, y bienvenido Alberto Fernández. Entró Alberto Fernández, dijo: feliz cumpleaños, querido Sergio. Hizo 3 frases, se equivocó el nombre de un funcionario, y cuando termina el acto oficial, ¿y ahí? Y esa fue la semana del presidente de la Nación. Hoy no tuvo actividad por el 1 de mayo, no hubo un acto público, hubo simplemente un mensaje en las redes. Explícame qué hago con esto. Porque es el presidente de la Nación. Es el presidente de la Nación, sí, es el presidente Yo de la Nación. trataba de ver cuál era la más importante de todas. De las, y me cuesta. No sé si ustedes... Me imagino Pelle, por la intensidad de la corrida del miércoles. La única. Claro, a ver, lo que yo estaba, mientras te escuchaba atentamente, todo el decurso de del presidente de la Nación. Del presidente de la Nación. Del presidente de la Nación. Yo te diría, conceptualmente, Alberto está extinguido como presidente de la Nación. Pero yo todavía le adjudico cierta posibilidad de daño. Bien. Puede hacer, que es otra cosa distinta. Totalmente. Digo, si uno analiza
trayectoria de Alberto, me parece que a Cristina mucho no la quería 10 años atrás. No. Ha dicho no, cosas. Olvídate, si vamos a esos cuando se fue del archivos, gobierno. Alberto Claro. odiaba a Cristina, más iba a meter preso a la cámpora. Sí. Claro. Y Carrió hablaba del lavador de dinero Mauricio Macri. Bueno, entonces dice, ahora hace poco dijo, yo voy a terminar con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo creo... Buenos de récord que le dijo Roberto Navarro y qué casualidad que Navarro lo publicó. Claro. Y entonces bueno, yo te digo, ahí Alberto. hay realmente una cuestión que habrá que ver cómo se dilucida, sí. Pero ese factor tenerlo en cuenta. El segundo factor que vos nombraste, también yo lo noté el otro día, es Trota, que Tremendo. fue un inexistente como ministro de Educación, Y lo la digo con pandemia, todo respeto. Se cerró la escuela, se acabó Nicolás Trota. Y que es del riñón de Víctor Santamaría. Ahora, lo que pasa es que Víctor Santamaría, que ascendió con Alberto Fernández en esta etapa, porque Víctor Santamaría tiene un gremio, tiene poder propio, digamos. Y las líneas del PJ porteño siempre son difusas. Exacto, pero saltó, se fue Víctor Santamaría, se habrán peleado, no sé por qué, no lo sé. Entonces, la verdad que lo del acto del otro día, está bien desde el punto de vista del marketing que han hecho. Sí. Primero porque dentro del peronismo las escuelas de conducción tienen una historia. Eran escuelas de conducción sindical en una época. Ah, mira. Claro. Y Perón pensaba mucho el encuadramiento de las masas en aquel entonces, ¿me entendés? Entonces Yo me había que imaginé pegar... esta escuela en una escuela de rosca. Perdón que te lo diga así. Absolutamente. Bueno, acá se van a sentar a rosquear lista, ¿no? Pero sin Alberto. ¿Qué empecé a decir recién? por Es eso. buen marketing. Es buen marketing. Es buen marketing. Escuela. Se usó el nombre de Perón, de Néstor justicialismo, etcétera, etcétera. Ponele Néstor a todo, decía Ignacio Miri. Yo creo que además, conociendo un poco el paño, te diría que la fuerza operativa, el dispositivo operativo de Alberto Fernández nació débil, vos mismo lo decías hace un rato, nació muy débil. Yo recién, cuando te escuchaba, miré el celular, no por faltar de respeto, Carlos, quería ver si Presidencia había mandado la agenda de mañana. Todavía no. Todavía no. Todavía no. A Agus tampoco le llegó, me dice en el piso. No, por eso te digo, Ya vamos a ver qué pasa. va a correr mucha agua debajo del Mañana es Brasilia igual, ¿eh? O sea, nosotros te contamos de principio, se va a Brasil, va a estar con Massa, va a estar con Lula. La verdad que lo de mañana va a ser importante, un buen guiño que le hace Lula da Silva, pero bueno. Sí, que yo creo, veremos. Estoy pensando en este momento que te escucho a vos, es más con la Argentina que con una persona en particular. Bien, está bien. Lula está mirando más... Claro. Che, el día de diciembre intercambio que tenemos nosotros, ¿con quién es? Porque además Lula tiene buen diálogo con Cristina. La importación, el número uno, Brasil. Obvio, bueno, Lula le está diciendo, miren que los que están mis vecinos no se pueden caer. Pero me imagino eso. Bueno, después del corte vamos a meternos un poquito más en política económica, Carlos, si te parece. Bueno, cómo no. Antes, Lili, habías vendido un tema, es la fiebre del cobre, no es la fiebre del oro. Claro, la fiebre del cobre, porque teníamos varios casos que te veníamos mostrando con el tema de robos de porteroeléctricos, de algunos caños de gas. Pero mira esta novedad. Ahora también los delincuentes van buscando en este marco de fiebre por el cobre los medidores de agua. Algo que te trae un problema, un malestar enorme, pero además te trae una pérdida enorme para los vecinos. ¿Y por qué decís, pero cómo se van a robar el medidor de agua? Que encima los medidores de agua no abundan, ¿no? Y no, tantos. Bueno, el tema, esto ocurre en la tablada. ¿Y por qué? Porque los viejos medidores tienen como algunos márgenes de cobre. Bien. Entonces, en este detalle están los delincuentes también. ¿Y sabes por qué? Porque el kilo de cobre hoy son capaces de pagártelo 1.200, 1.500, según donde vayas. Entonces, la verdad que para ellos ese poquito y ese poquito que va sumando... ¡Qué locura! Va siendo un número importante. Esta es la fiebre de cobre. Vos sabés que en Rosario hace muy poquito, en marzo, ya fines de marzo, se robaron también de un cementerio 2 toneladas. Toneladas. En vírgenes, en placas, en algunos recordatorios que estaban para devolvérselo a la familia, de esas tumbas que se levantan, ¿no? Y que después van a un osario y se los devuelvan. Del incluso cementerio más importante que tiene Rosario.
¿Sabés que de esas 2.000 toneladas yo estaba sacando la cuenta? Es muy fácil. ¿Cuánto? 2.400.000 pesos. Y se lo robaron así, robo hormiga, en menos de una semanita y te hiciste 2 millones de pesos. Increíble, por eso lo llamamos esta fiebre del cobre, del bronce, porque también están los dos metales pesados. Gracias, Lili. 7 de la tarde, 5 minutos, 16,7 la sensación térmica, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 1 de mayo, Día del Trabajador, un feriado para todos los laburantes, así que aquí seguimos haciéndote compañía. Breve corte, muy cortito, y ya volvemos con más. Quédate, dale. 7 de la tarde, 11 minutos, gracias por esperarnos. Nos vamos a meter en un tema policial, de seguridad, pero atención con la consecuencia política que puede tener en la provincia de Buenos Aires si esto avanza, Lili. Sí, estábamos hablando, la semana pasada le contábamos de una situación que se dio en el partido de Morón, en el departamento judicial de Morón. La Sala 1 lo que hace es darle una domiciliaria a una persona que tenía, en principio, una calificación de su delito de intento de homicidio, porque le rompió la cabeza, lo resumo brevemente, le rompió la botella en la cabeza a un chico que casi ahora está perdiendo su vida, está peleando para no perder su vista porque estaba hablando con la novia en un boliche de Hurlingham. En principio lo detienen, y lo detienen por intento de homicidio. Luego pasa a ser lesiones graves. ¿Qué dice su abogado entonces? Bueno, si está detenido por lesiones graves, me lo tenés que liberar, le tenés que dar, por lo menos no liberar, pero darle una prisión domiciliaria. Claro, pero dicen, no tenemos pulsera electrónica. Bueno, no sé, entonces van a apelar, le dice. Yo voy a apelar porque está en condiciones de ir. ¿Y qué hace la Sala 1 de Morón? Los 3 jueces dicen, bueno, que vaya a su casa, es decir, prisión domiciliaria, aún sin tener la tobillera y también sin tener un doble conforme, porque cuando vos pedís, o los abogados, mejor dicho, piden esas detenciones o arrestos domiciliarios, siempre hay alguien que revisa. Ustedes saben que la justicia tiene esos pasos para revisar las medidas y las condenas y todo lo que signifique tener por lo menos un doble o un conforme más de la persona que lo decide. Perdón, con esto me imagino un abogado penal o un preso diciéndole al abogado, mirá que tenemos jurisprudencia, andá ya. Claro, y eso es lo que está pasando. Ya se presentó en Morón y de hecho a otra persona se la dieron. Y acá la discusión es que está en peligro esta situación. ¿Por qué? Porque todos quieren entonces ahora presentar recursos de amparo o habeas corpus para que se liberen a las personas que están en esa situación. Lo último que te digo, ¿sabes cuántas personas están esperando una pulsera en la provincia de Buenos Aires? Aproximadamente 2.000 personas para tener arresto domiciliario. A ver, Damián Barbosa es presidente de la Asociación de Penalistas Litigantes Independientes y está en comunicación con nosotros. Damián, ¿cómo andas? Ramón Indarti y Lili Caruso te saludan. Hola, buenas noches. En primer lugar, feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Igualmente para vos. Bueno, a ver, contanos la consecuencia de esta decisión que toma la justicia. ¿Qué puede pasar ahora? A ver, nosotros desde la Asociación de Penalistas Litigantes Independientes, al ver este fallo de la Sala Primera de la Cámara Penal de Morón, lo que queremos plantear, lo que vamos a plantear mañana en los 19 departamentos judiciales restantes, es solicitar que esa doctrina se aplique al resto de las personas privadas de libertad. Eso nos va a permitir recabar una información concreta para saber cuántas personas están esperando que se efectivice la prisión domiciliaria, cuántas tienen el doble conforme o no, como bien decía ahí Lili, su colega. Y bueno, que haya igualdad ante la ley es lo que reclamamos, basándonos en el artículo 16 de la Constitución Nacional y en el 11 de la Constitución Provincial. Pero, Damián, si esto avanza, digo, va a ir mucha gente peligrosa, una domiciliaria sin control. No es así. A ver, ¿por qué? Las prisiones domiciliarias, en el caso de lo que estamos hablando, monitoreadas, bueno, justamente existe la Dirección Provincial de Monitoreo Electrónico dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo que hace es controlar estas prisiones domiciliarias. Tengamos en cuenta que la mayoría son personas procesadas, es decir, que aún gozan del estado constitucional de inocencia. Es 2 clases de monitoreos, el monitoreo común con tobillera, cuando la persona, además de tener la prisión domiciliaria, tiene algún tipo de salida a trabajar o para estudiar, se les coloca un sistema de GPS que permite controlarlos y tenerlos ubicados en tiempo real. Pero ¿y si no está? ¿Y si no lo tiene la justicia?
que es lo que contaba Lili recién. ¿Y si no está? ¿Qué pasa? No, las pulseras hoy en día están, lo que pasa es que a veces tardan los informes técnicos en ser enviados a los organismos, pero en este caso llama la atención la premura con la cual la Sala Primera de Morón efectivizó esta prisión domiciliaria sin siquiera esperar que se le coloque el aparato, que se hagan los informes técnicos, y tengo entendido que sin siquiera notificar al particular damnificado en este caso. Sí. Pero entonces, ¿cómo hay tantos miles de detenidos esperando que se realicen estos estudios, que se vaya a las casas, que se hagan los informes técnicos, que vayan las comitivas de monitoreo a tomar el radio que cubre el sistema de monitoreo, y en este caso, en tiempo récord, de forma express, se efectiviza una morigeración que ni siquiera tenía el doble conforme, como bien dijeron ustedes? Sí, ahora, ¿y ustedes qué sospechan entonces? ¿Que puede haber otra cosa ahí? ¿O que fue adrede que le dieron a este detenido y no se lo daban a los demás? Si en algún caso algún otro lo pidió. ¿O es que era el único en el Departamento Judicial de Morón que estaba esperando la pulsera, como trascendió también? Sí, creo que eso que sospechamos o que pensamos, bueno, que lo decidan o lo analicen sus abogados, que son doctores Marano y Sicilia, tengo entendido. Pero nosotros, como asociación, que somos abogados nucleados de todo el país y cada día somos más, lo que vamos a ver es cuál es el criterio aplicable y si ese criterio se puede extender a toda la provincia de Buenos Aires. Porque no puede ser que si uno está en el Departamento Judicial de Morón, pase una cosa y se efectiviza una domiciliaria en tiempo express, y acá en La Plata hubo un caso, por ejemplo, que hubo que lograr un triple conforme. El privado de libertad tuvo que esperar alrededor de 10 meses para que se efectivice una prisión domiciliaria monitoreada, que tuvo que ir recién hasta la Corte de Provincia y quedó firme porque la dejó firme el doctor Contegrán. Ahora, me parece que es bastante despareja la cuestión. Sí, ahora yo te digo la sensación que tiene la gente, porque vos le decís, hay 2.000 personas que pueden llegar a salir sin ningún tipo de control, como sucedió en este caso, que lo mandaron a la casa y no tenía ni siquiera nada. La verdad que la gente se asusta, pues nosotros mostramos todos los días delincuentes que salen, que son reincidentes, que salieron hace una semana, digo, y nadie cree en el control, lamentablemente es así, se lo voy a decir, nadie cree en el control de la gente que tiene que ver si el monitoreo anda, aquel que se saca la pulsera, ya lo vimos varias veces, esa cuestión también. ¿Cómo se garantiza la seguridad si esta gente sale y todavía, yo entiendo lo de todavía no fueron condenados, son procesados, pero digo, qué situación difícil en el medio de tanta violencia que tenemos en la calle y de tantos robos que mostramos día a día, ¿no? Sí, yo pondría la lupa en este tipo de casos. Creo que si vos, una persona, tiene el doble conforme, se respeta lo que establece el Código Procesal Penal, no habría ningún inconveniente en que se efectivice, pues están todas las medidas, no solo el monitoreo, sino las condiciones que debe cumplir. Bien. Pero en este caso, Express genera suspicacias, como mínimo para ser suave. A ver, volvemos a lo mismo. El objetivo nuestro al presentar los habeas corpus, vamos a presentar mañana, que son 19, es igualdad ante la ley para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Bien. Eso es lo que planteamos nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. Gracias a ustedes. Por favor. Chao, hasta luego. De la provincia de Santa Fe. Quiero liderar un cambio porque me duele lo que pasa en nuestra provincia. Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo que nunca trajo paz, ni orden, ni libertad. Sé que hay muchos santafesinos que quieren a alguien sin ataduras para tomar decisiones difíciles, con apoyos pero sin condicionamientos. Voy a conformar un gabinete con los más capaces, pero voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política. Bueno, esta es una de las noticias del día. Carolina Lozada lanzó hace minutos nada más su candidatura a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Segunda experiencia electoral para Lozada dentro de Juntos por el Cambio, que la verdad en la legislativa le fue muy bien, fue una de las sorpresas de la contienda y ahora se decidió, Juntos por el Cambio le dijo, andé jugá, lanzó la candidatura a gobernadora, yo te diría en volumen de producción, tenés Buenos Aires, Córdoba y palo Santa Fe y Mendoza. Por encima está Santa Fe, la tercera provincia en poder económico. La gestión de Omar Perotti, recordá que los santafesinos sin reelección, Perotti que con una gestión muy cuestionada hoy el peronismo, intentando sobrevivir con tanta interna dando vuelta del frente de todos, le pasa lo mismo a Juntos por el Cambio, pero Lozada, querías novedades, Lozada acaba de anunciar
que es candidata a gobernadora de Santa Fe. Sí, me da la impresión que ahí gravita mucho el buscar una densidad con la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí. Me parece. Sí, me parece que va por ese lado. Sí. Candidaturas cruzadas, empezar a entender que los caminos van juntos. Pero te digo, muchos esperaban que hoy Vidal anuncie algo y bueno, la que anunció fue Carolina Lozada. Es cierto, tiene menos... ¿Es sorpresa? Mira, yo creo que no es sorpresa. Ya le venían diciendo que si las cosas se daban, era la candidata porque es una novedad. Acordate, la novedad antes había sido Miguel del Cel. Claro. Tuvo a 2 puntos. Exacto. 3 puntos. Y ella le fue muy bien como senadora. Y a ella le fue muy bien. Fue la sorpresa en ese momento, Sí, fue la ¿no? sorpresa en la elección santafesina. Y bueno, una Santa Fe que ahora tendrá, esto me parece que es una de las noticias del día, candidata a gobernadora, una nueva, ¿no? Que salió de acá, de los medios de comunicación. Era panelista de Américas hace muy poquito tiempo y hoy ya instalada como candidata a gobernadora. Que yo le decía a Agustín en el corte, recordemos, si la tenés por ahí, Agus, la foto de, entre comillas, unidad que quiso dar el PRO. Yo acá quiero la mirada del señor Campolongo, porque acá es, comillas, unidad, comillas, del PRO. Cuando hablamos de Juntos por el Cambio tenemos que hablar del PRO, ¿no? El radicalismo se conforma con ser vicepresidente o ser vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y la centralidad la tienen 2 personas aquí. Larreta, candidato, Patricia Bullrich, candidata. Va a salir de ahí esa interna por ahora sostenida, y un Macri que se puso en el medio como diciendo, bueno, ya está, Horacio, ya me enfrentaste, ahora mostremos una suerte de unidad. Después tenés a Fernando Andrés que juega para Macri, Ritondo, Vidal, que esta semana quizás anuncie que se baja, ya dio las señales en ese sentido. Hay quienes la quieren como candidata a jefa de gobierno. Estamos hablando toda rosca política, toda rosca interna. Arriba parado Angelini y el señor Diego Santilli con el ojo en compota porque contó que entrenando alguien que estaba al lado se le zafó una mancuerna y le pegó en el ojo. Sí. Y tuvo una respuesta de Fabiola Yáñez, la primera dama, que no entendemos para qué se metió en esto. O sea, en esta polémica. Ahora después lo vamos a mostrar el comentario, que lo vas a ver. Más allá de eso, Carlos. No. ¿Esta foto qué? Y esta foto hay que escribirla en, yo te diría de alguna manera, la situación en espejo o no, depende, con la suerte de Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué sentido te estoy cruzando esto? En el caso del Frente de Todos, Alberto Fernández dijo que no iba a ser candidato y bueno, acentuó o ahondó, digamos, lo que tiene que ver con su papel, que se diluye cada vez más. Alguna vez dijimos, esto es clásico en la Casa de Gobierno, que cuando vos perdés lo del patorrengo y qué sé yo... No te sirve café. Ni el café. Ni el café te sirve. Pero entonces lo que vos me estás preguntando es, me parece que aquí se va a desentrañar la correlación de fuerzas que se puede dar entre Mauricio Macri en una situación donde está a medias, que se retiró, no se retiró, pero quiere la conducción, y no solamente la conducción, quiere algunas cosas anexas. Lo primero es lo del... Primero la ciudad. Lo del el primo. La caja. Primero, la caja capitalina nuestra. La tenemos que recuperar. No, eso no se toca. No se toca. Eso no se toca como... Tal cual. Tal cual. Entonces, me da la impresión que está basculando en eso para que su dedo pueda tener eficacia, no te digo en el caso extremo donde se están jugando estos intereses, pero un poco para abajo. Sí. Y vos mismo también lo decías, estas son fotos, esto es una foto, son urgencias. Con las 2 mujeres en la punta. Acá, ahí está, acá la estamos viendo bien también. Sí. Porque la verdad que lo que están esperando, vamos a hacerlo como un cuentito, Lili. Claro. ¿Para cuándo esto? A ver, vamos a hacerlo con un cuentito. Sí. Arrancamos por la primera. Sí. Bullrich básicamente lo que está esperando es tener un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires que todavía no tiene. Porque no crece ni Grindetti, ni Guasel, ni de la Torre, no va. No tiene que decidir en 10 días, claro, no va. 2 semanas. Esper puede ser ahí, no. Bueno, de lo que se habló en esta foto fue, ¿y por qué entra Esper? Claro, si estuviera todo bien, todos dirían, bueno, bienvenido sea. Ahora, el tema es que Bullrich dice, pero si Esper te es aliado de Larreta, ¿por qué lo metés acá? ¿No será que lo metés para sacarme votos a mí en la interna y me estás metiendo un competidor? Entonces no quiere saber nada con que entre Esper. Es difícil que no termine entrando. Ahora, ahí Bullrich quiere al candidato de gobernador que está en la otra punta encima, que se llama Cristian Ritondo. Sí.
que está con María Eugenia Vidal, por ahora. Ritondo espera que Vidal se baje y hacer, saltar acá y estar. O sea que si se baja por debajo de Vidal, Ritondo se movería así al lado de y acá, Pato. Acá hay una duda clave. Sí. ¿Qué es? Si Larreta pone la orden en la ciudad, Carlos, de yo pongo las órdenes de cómo se juega porque soy el jefe de gobierno, ¿por qué pone la orden de cómo se juega en la provincia de Buenos Aires si no gobierna la provincia de Buenos Aires? Eso es lo que le está diciendo Bullrich, perdón. ¿En qué sentido? ¿Por qué tu candidato es Santilli y el mío tiene que ser Ritondo? ¿Por qué no compartimos el candidato que es Santilli? Larreta dice, no, porque es mi candidato. Y yo también lo quiero usar. Si es del PRO, vamos con el mismo candidato, vamos con un candidato único contra los comunistas de Kicillof, digamos, así diría Patricia Bullrich, y compartamos a Santilli, lo cual a Santilli le vendría muy bien. Porque arrastra con las dos. A ver, Santilli y Ritondo son amigos, se toman un café y dicen, Cristian. Y lo arreglan. De Dardo Rocha para acá es mío, de Dardo Rocha para allá es tuyo, y después cogobernamos. Sí. Y ahí queda todavía la pregunta. Yo no sé qué va a pasar, porque en el medio tenés. A ver, Larreta estuvo ahora recorriendo Entre Ríos, estuvo en Corrientes, se mostró con Frigerio. Larreta está en ese momento de estoy en todos lados. Se sintió tranquilo con la encuesta de Sinopsis que dice le ganás la interna a Bullrich. Veremos con qué contraataca Bullrich. Y después hay un dato no menor. ¿Me puedo meter en algo completamente prohibido para esta foto? Hoy me decía Natalia Bolosina acá. Decía el tema del hackeo de los celulares. Sí. Hackearon muchos. D'Alessandro, Santilli, jueces, fiscales. Sí, ahora se va ampliando, ¿no? Se va ampliando. La verdad que el primer hacker contó que hizo más de 70 hackeos. Mi pregunta que no tiene respuesta, y es horrible preguntársela, es, Mauricio, ¿tendrá algo o no tendrá nada de todo esto? Bueno, dicen los libros que se han escrito sobre Mauricio. Claro. ¿Y si tiene? Es que a él además le gusta utilizar esa metodología. Tiene toda una historia con esa metodología, con el excuñado, acá en la ciudad. Exacto. Entonces, y yo siempre se lo preguntamos a Santilli y obviamente él dice, yo estoy tranquilo porque yo en mi celular no tenía nada. Ahora, D'Alessandro decía lo mismo. Y la carrera de D'Alessandro... Terminó. ¿Se terminó? Terminó. No sé, Bolillo, vos tendrás información si Larreta gana, si tendrá algún lugar, pero... Por ahora nadie me lo nombra. En difícil, absoluto. Difícil. No, sí. Difícil. Es muy difícil volver de esa situación también, a pesar de que la negó. Él dijo que se va a defender y que seguirá defendiéndose. Me estoy preparando. Pero no lo nombra. Lo cierto es que, perdón, no lo nombra. No lo nombra. No lo nombra, ni siquiera eso llama la atención. No lo nombra más. No lo nombra. Bueno, antes de irnos, que nos quedan 2 minutos, ya viene Facu Pastor, nos quedaba la foto, les decía, la primera dama... La primera dama. Se metió donde no la llamaban. Santilli hizo una suerte de comentario acá, ¿ves? Ve que tiene el ojo en compota y decía, no me sacó el ojo de milagro. Y Fabiola... Pero perdóname, ¿sabés bien el detalle? Como que estaba haciendo bíceps. Con una mancuerna le dio en el ojo. Él mismo se dio. No, otra persona. Yo elijo crear la versión oficial porque si queremos hacer ruido político podemos poner algún potencial. Ah, mira, allá atrás está... ¿No es Ramiro Taliaferro? A ver, ¿atrás? Sí, pareciera. ¿Mirá? Sí. Mirá cómo todo vuelve. Taliaferro está ahí. Sí. Mirá vos. Bueno, y Fabiola dice, qué bien. Ni yo tengo tiempo de entrenar, qué suerte. Pero tiene un bebé ella, capaz que sí, pero Fabiola, no te metas. Qué bien. Pero van a volver a... Ahora, la verdad... Santilli está chocho. ¿Qué va a hacer Santilli? Pero yo no estaba con Dylan haciendo una fiesta en Olí. Ah, sí, te la deja, tenés razón. Sí. No, es de profundidad. Yo creo que hay mucho, Santilli, claro. Si juegan rápido es el próximo spot, ¿no? Sí. Que la funcionaria. Bueno, pero bueno, nos fuimos. Carlos, Lili, gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana si Dios quiere. Nos reencontramos mañana. Ya llega Facu Pastor con la continuidad informativa de A24. Que tengan un hermoso día el trabajador. Chau.